programa de hoy, Rusia libera 2 sacerdotes ucranianos presos durante 2 años por no aceptar dejar sus lugares de misión ante amenazas del enemigo. El presidente de Ucrania reconoce los esfuerzos de la Santa Sede para traer a casa a los prisioneros de guerra. Desde el Vaticano, el Papa recibe a esposas de prisioneros de guerra ucranianos que piden su intercesión ante el cautiverio ruso. A 200 años del primer sueño profético de San Juan Bosco, los salesianos reúnen a jóvenes de 80 países para dialogar sobre su futuro y el de la Iglesia en los lugares en donde vivió el santo de la juventud. Desde Argentina elevan a Basílica, un santuario en Córdoba. Bueno, Natalie, empezando la semana. Y empezamos también un nuevo mes, Eddie, muy contentos de informar desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, desde donde el Papa Francisco reaccionó a la reciente y esperada liberación de civiles en manos de los rusos como prisioneros de guerra entre 2 a 6 años, entre ellos 2 sacerdotes fieles a su misión. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa. En su Ángelus Dominical aquí en la Plaza de San Pedro, el Papa renovó su llamado por la paz en Ucrania y pidió para que continúen los esfuerzos por liberar a los prisioneros de guerra. Sus declaraciones tienen lugar pocos días después de la liberación de un grupo de prisioneros ucranianos por parte de las fuerzas rusas. El 28 de junio, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció la liberación y el regreso a Ucrania de 10 civiles detenidos en Rusia, entre ellos 2 sacerdotes acusados de posesión de armas. Levitsky y Eleta pertenecen a la Congregación del Santísimo Redentor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Tras la invasión en febrero de 2022, los sacerdotes optaron por permanecer en los territorios ocupados para apoyar a los fieles. Fueron detenidos el 16 de noviembre de ese año y durante un largo periodo no hubo noticias de ellos. Vladimir Zelensky anunció su liberación en redes sociales. Dijo que agradecía a todos aquellos que la hicieron posible y que reconocía los esfuerzos de la Santa Sede por traer a casa a estas personas. El líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana también agradeció al Papa Francisco, al cardenal Pietro Parolin y a todo el cuerpo diplomático vaticano, especialmente al cardenal Matteo Zuppi, quien pidió repetidamente la liberación de los 2 religiosos y al nuncio apostólico en Ucrania. Recordemos que el Vaticano encargó al cardenal Matteo Zuppi llevar a cabo la misión de rebajar la tensión en Ucrania e iniciar un camino hacia la paz. Una de las prioridades es el regreso a casa de los niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra. Para ello, en 2023, Zuppi mantuvo un encuentro con el asesor de política exterior del Kremlin y se reunió con el patriarca de Moscú. La liberación de los prisioneros de guerra es uno de los resultados de su labor diplomática. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Ahora escuchemos al padre Bohdan Eleta, uno de los sacerdotes libres del cautiverio ruso. Pasó prisión por negarse a dejar los territorios ocupados por los rusos y seguir al lado de sus feligreses. Luego el gobierno de Vladimir Putin formuló delitos en su contra. Junto a él también dan sus primeras declaraciones otros 2 exprisioneros civiles que pasaron hasta 6 años en la cárcel. El sábado último llegaron al aeropuerto de Kiev. Hay muchos de nuestros hombres, lo he dicho, hay niñas y mujeres, necesitan ayuda, ayuda concreta, están esperando esta ayuda. Y también pido al mundo que reaccione aún más. Las condiciones físicas son terribles y se trata de personas que necesitan ayuda como todo nuestro país. Llegó un momento en que dejé de preguntar a la gente por lo que están pasando, porque escuchar todas estas historias de tortura, presión psicológica, es muy difícil de soportar. Y cada historia es a la vez similar y única en sí misma. Y por eso creo que realmente quiero recuperarme lo antes posible y empezar a escribir a esos chicos que conocí. Escribir y, como he dicho, compartir la esperanza que tengo ahora, siendo libre, estando en mi tierra natal, entre amigos. Si alguien hace algo en tu contra, al final te beneficiará. Y creo que en nuestro país esa es su fuerza. Somos inquebrantables, porque durante 6 años fue un infierno que las palabras no pueden describir, pero sabía que tenía una patria, gente que se preocupaba por ella y mi hija.
Nos vamos hasta Alemania para hablar con María Lozano. Ella es jefa de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Fundación Pontificia, que está al pie de sacerdotes apoyando sus apostolados en diferentes países del mundo, sobre todo en donde son más difíciles las condiciones para desarrollar las misiones y llevar el Evangelio. Esta organización fue la primera en informar sobre la liberación de los sacerdotes greco-católicos ucranianos el viernes último. Estimada María Lozano, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo toma usted esta liberación de los sacerdotes ucranianos? ¿Cómo la vivimos? Pues con muchísima emoción, porque cuando llevamos desde hace más de 1 año y medio rezando por estas dos personas, por muchas, ¿no? Pero en especial por estos dos sacerdotes con nombre y apellido que desde el 16 de noviembre de 2022 llevaban secuestrados, retenidos, prisioneros, sin saber dónde estaban y cuál era su situación física y mental, pues la verdad es que cuando me pasaron la noticia desde Ucrania de que los estaban esperando para liberarlos, que iban a llegar en ese momento a Kiev, pues fue una nota maravillosa. Es verdad. ¿Y de qué manera se logró la liberación? Bueno, pues claro, todos los detalles no los vamos a saber ni los sabremos seguramente nunca, porque estas cosas van con muchísima diplomacia. Yo sé que lleva muchos meses trabajando muy duro. Ya una vez que estuvimos en diciembre el año pasado visitando Ucrania y tuvimos un encuentro con el arzobispo mayor, Shevchuk, nos dijo que estaban esperando y deseosos de que en enero se diera la liberación, pero no fue así. O sea que llevaban mucho tiempo y mucho proceso detrás, ¿no? Esperando a que fuera posible esta liberación. Y María, los hemos visto también en pantalla, los sacerdotes, pero ¿se sabe cómo está la salud de ellos? Se sabe poquito. Yo sé que después de ese encuentro que tuvieron, o sea, primero llegaron el 28 muy por la noche, a lo mejor ya incluso el 29 por la mañana de madrugada cuando llegaron realmente. Sé que lo estaban esperando desde hace varias horas. Sé que después de esta llegada, donde lo recibió también el arzobispo Visvaldas Kulbokas, el enuncio de Kiev, el enuncio de Ucrania los estaba esperando. Sé que después pues iban a ir a un chequeo al hospital, por supuesto. Sé que el día 29 tuvieron un encuentro donde estaba ya también el presidente de Ucrania con los 10, porque fueron 10 personas que habían sido liberadas. Tuvieron una mini rueda de prensa, un desayuno, donde también una vez más, además de recibirlos, dieron las gracias a la Santa Sede por el apoyo que han tenido para poder liberar a estas personas. Y sé que después ahora, pues el nuncio dijo que estaban exhaustos, cansadísimos, llevan 1 año y medio en situación terrible. Sé que había habido muchas voces anteriores que decían que seguramente habían sido torturados, pero todo esto ya no lo sé. O sea, no hemos tenido un contacto con ellos porque nos han dicho que hasta que no puedan recuperar las fuerzas y poder volver a estar estables, y pues no sabemos exactamente cómo es su situación ahora. ¿Y ya están en sus parroquias? ¿Sabemos eso? No lo sé, yo creo que no, pero esto ya es pura intuición mía, porque como digo, después de un proceso de 1 año y medio de prisión en Rusia, creo, además en paradero que nosotros no conocemos exactamente ni la situación que han estado pasando, pero sabemos por otros prisioneros que los habían visto que la situación no era nada fácil. Creo que van a tener que realizar un proceso primero de curación, también de curación de trauma, de curación física y mental. Claro, 2 años también ha sido bastante este tiempo. María, ¿tiene más información sobre otros rehenes, quizá más gente de la iglesia o civiles que también están en esta condición? Sí, en este último encuentro que tuvimos hace relativamente, pues ya digo, quizá menos de un mes allí en Ucrania con el arzobispo mayor, nos contó que hay una lista de 500 nombres que ellos han dado a los que piden por favor que se libere porque no son, o sea, yo tengo aquí los datos, de hecho hay 8.000 militares y 1.600 civiles en estos momentos que están o siempre prisioneros de guerra o los civiles ni siquiera eso. Pero hay una lista de 500 nombres que la Iglesia ucraniana católica dio pidiendo la liberación, pues porque son civiles que no han tenido nada que ver con esta situación, que son quizá, había 10 sacerdotes, de los cuales 2 han liberado ahora, o sea que quedan todavía 8 no católicos quizá, también hay pastores protestantes o ortodoxos. También sé que, además de lo que son situaciones de prisioneros de guerra o rehenes de guerra, porque algunos, como digo, no pueden ser prisioneros de guerra porque no son militares, también sé que hablan de 2.000 niños desaparecidos, lo cual es una tragedia tremenda y, por supuesto, pues me gustaría también que rezáramos
por todas estas familias que no saben dónde están sus niños, ¿no? Mentalmente, para las familias que saben que tienen a alguien retenido, este tipo de noticias les da muchísima esperanza, pero hace que su sufrimiento se alargue también muchísimo, ¿no? Es como que los van soltando a cuentagotas, con lo cual 10 liberados. Entonces puede ser que mi familia, que mi hijo todavía esté vivo. Entonces reanima la esperanza, pero cuando luego no son liberados vuelve a caer. O sea, es una especie de sufrimiento que es una agonía, ¿no? Que se extiende en el tiempo. Entonces hay que realmente rezar para que vuelvan pronto a casa y que vuelvan todos a casa. Así es, María, nos unimos a las intenciones del Papa a rezar por todos ellos. María Lozano, gracias por la entrevista. Gracias a todos y muchas gracias a EWTN por su trabajo. Días antes de la liberación de los sacerdotes ucranianos y otros 8 civiles, el Papa Francisco recibió durante su audiencia general a un grupo de mujeres llegadas de Ucrania con una petición muy especial. Sus esposos e hijos son algunos de los prisioneros de guerra condenados en los tribunales rusos sin ninguna garantía legal. Algunos de ellos a cadenas perpetuas. Aún siguen en cautiverio. Nuestra corresponsal Paola Arriaza las encontró en los alrededores de la Plaza de San Pedro. Este es su informe. Tamara, Violeta, Alá y Tetiana son madres y esposas de ucranianos que se convirtieron en prisioneros de guerra tras la batalla en Mariupol en febrero de 2022. Durante la audiencia general de este miércoles hablaron con el Papa Francisco. Llevaban consigo la lista de los 101 soldados del regimiento Azov, cautivos en cárceles rusas, que no tienen ya la posibilidad de formar parte de los intercambios de prisioneros. Estas mujeres entregaron al pontífice una estatua con las manos atadas y las imágenes de sus seres queridos. Creo en Dios y por eso sé que fue Dios quien salvó vidas en Mariupol, en la batalla de Azovstal. Salieron de allí con vida y yo sé que el Papa está más cerca de Dios y es Él quien puede pedirle que traiga a casa a nuestros hijos y maridos. Tetiana es la madre de Artem, un chico de 24 años. La última vez que vio a su hijo fue el 6 de diciembre de 2021. En marzo de 2023 atestiguó a través de un canal de televisión ruso cómo su hijo fue condenado a 22 años de prisión. Debido a esta sentencia, Artem ya no tiene posibilidad de que lo intercambien con un prisionero del bando contrario. Sin embargo, su madre dijo que el mensaje del Papa le da esperanza. Tras el encuentro, quedó con la impresión de que el pontífice se ha empapado de sus historias y que no se cansa de pedir la paz. Tamara vio a su marido por última vez en febrero de 2022. Ahora Sergei se encuentra en Siberia, condenado a cadena perpetua en la prisión conocida como la colonia Lobo Polar, donde los presos sufren duras condiciones. Esta cárcel es la misma en la que se encontraba el opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. Le han torturado mucho, así que tiene una conmoción cerebral, costillas rotas, incluso sufrió ataques de pánico y estrés severo durante la conmoción cerebral. Por la información que tenemos, en el cautiverio ruso no hay atención médica para ello. Por eso estoy tan preocupada. Cada mañana al levantarme, le pido a Dios que por favor salve su vida. Violeta también espera mejores condiciones médicas para su esposo, quien cumple ya 2 años en prisión. En 2024, el tribunal de Donetsk lo condenó a cadena perpetua. Su esposa asegura que Oleski fue diagnosticado en 2019 con un microadenoma en el cerebro y necesita atención médica regular. Violeta observó la condena desde un canal televisivo ruso y describió el aspecto de su esposo con estas palabras. Muy delgado. Y sus ojos estaban tristes. Es duro. En marzo de 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, a petición de las Naciones Unidas, publicó un informe que detallaba las torturas y ejecuciones realizadas por Rusia y Ucrania a los prisioneros. El texto expone torturas extendidas y rutinarias en los centros de detención rusos, tras examinar a casi un centenar de prisioneros ucranianos liberados. La comisión concluyó que las condiciones en las que se encontraban no coinciden con los requisitos del derecho internacional humanitario. Los reclusos recuerdan palizas, descargas eléctricas y cantidades mínimas de comida. La publicación se centra en el asedio a la ciudad de Mariupol al comienzo de la invasión. Alá, una de las mujeres que habló con el pontífice, dijo que su marido se encontraba en ese primer ataque y que en cautiverio no ha recibido la atención médica necesaria para recuperarse. Cuando mi marido aún estaba en Mariupol, casi no había comunicación con él, y fue en abril de 2022 cuando me escribió: estoy vivo, herido, pero vivo.
y fue entonces cuando me enteré de que tenía una herida de bala en el brazo izquierdo. Este 25 de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó que tanto Ucrania como Rusia intercambiaron a 90 prisioneros de guerra cada uno. Tamara, Violeta, Alá y Tatiana esperan que los nombres de sus seres queridos figuren pronto en la lista de los ucranianos liberados. Solo tengo un hijo y creo que muy pronto volverá de allí con vida. Realmente creo que me encontraré con él. Él me abrazará y yo le abrazaré. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, a 200 años del primer sueño profético de Don Bosco, los salesianos reúnen a jóvenes de 80 países para dialogar sobre su futuro y el de la Iglesia en los lugares en donde vivió el santo de la juventud. Además, desde Argentina elevan a Basílica, un santuario en Córdoba. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora dirigimos nuestra atención hacia Argentina, en donde un santuario es elevado a basílica. Sobre lo que eso significa y más noticias de la iglesia en este país, nos informa nuestro corresponsal Matías Bosca. Las comunidades diocesanas de San Justo y Gregorio de la Ferrer marcharon bajo el lema "Basta de drogas en la matanza". Cada vez más no se puede. La marcha se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Referentes eclesiásticos y comunitarios se movilizaron desde la Rotonda de Tablada y desde el kilómetro 29 en González Catán hasta la iglesia San Cayetano en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. En ese templo, el obispo de Gregorio de la Ferrer, Monseñor Jorge Torres Carbonell, presidió la misa para pedir que no haya ni un pibe menos por la droga. Concelebraron el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo García, y sacerdotes de las comunidades matanceras. En la homilía, Monseñor García planteó que esta problemática no es nueva y alertó: han pasado muchos años y la droga, el narcotráfico y las adicciones han aumentado de una manera descomunal. Además, agregó que la droga se cobra vidas y también se va cobrando el futuro y los sueños. Este es el dolor de muchas madres que no saben qué hacer con sus hijos, señaló el prelado. Entre otras noticias, elevan a Basílica un reconocido santuario de la provincia de Córdoba. En una misa celebrada por el arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Sixto Rossi, fue elevado a Basílica, el santuario Nuestra Señora de la Consolata en la localidad de San Pacho. En su homilía, el cardenal Rossi destacó que la basílica es un lugar para experimentar la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Vinimos sin fingimientos, sin ocultar miserias y debilidades. Vinimos a vos porque tu basílica, tu casa, tu corazón maternal es para nosotros un verdadero lugar. La basílica no puede ser simplemente un título, sino nos hermana al Santo Padre, nos une a Pedro, nos compromete en el apostolado, en el día a día, redoblar los esfuerzos, los sacrificios, la entrega y la renuncia. El ser basílica a partir de estos tiempos, de este momento, significa para todos y cada uno de los bautizados multiplicar la misión, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, sin esperar que vengan, sino que me tiene que comprometer. Esto es lo que significa ser basílica, santuario Nuestra Señora de la Consolata. Cabe señalar que el templo fue declarado santuario en 1946 y en 2024 elevado a basílica, convirtiéndose así en la quinta basílica de la provincia y la 48 en el país.
Para finalizar, el Papa Francisco nombra 3 obispos auxiliares para Buenos Aires. Uno de ellos será el más joven de la República Argentina. El Papa Francisco nombró obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires a 3 sacerdotes del clero porteño: Monseñor Sergio Iván Dornelles, Monseñor Alejandro Daniel Pardo y Monseñor Pedro Bernardo Canabó. Este último será el más joven de la República Argentina. ¿Quién es Monseñor Sergio Iván Dornelles? Nacido en la ciudad de General Alvear, provincia de Corrientes, el 26 de abril de 1974. En su juventud perteneció a la Acción Católica Argentina. Actualmente se desempeña como párroco de Nuestra Señora de la Misericordia en Mataderos, director ejecutivo de la Vicaría para Niños de la Arquidiócesis. ¿Quién es Monseñor Alejandro Daniel Pardo? Nació en Buenos Aires el 16 de marzo de 1978 y se formó para el sacerdocio en el Seminario Inmaculada Concepción de Buenos Aires, recibiendo el orden sagrado el 18 de noviembre de 2006 en la Catedral Metropolitana de manos del cardenal Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es Monseñor Pedro Bernardo Canabó? El que será el obispo más joven de Argentina, con 46 años. Nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1978. Desde 2023 es párroco de Santa María, Madre del Pueblo, en la villa 1114 del Bajo Flores. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Ahora les contamos que por los 200 años del primer sueño profético de Don Bosco, el sector para la Pastoral Juvenil Salesiana convocó a cerca de 300 jóvenes de todo el mundo para que participen del Sínodo Salesiano de los Jóvenes, que se realizará en los lugares donde vivió el Santo de la Juventud. El evento iniciará el próximo 11 de agosto y concluirá el 16 de ese mes, fecha en que se celebra el nacimiento de San Juan Bosco. Para darnos más detalles, estamos conectados con el padre Uriel Jauregui Casas, delegado inspectorial de la Pastoral Juvenil Salesiana, quien participará también del encuentro. Bienvenido al programa, padre Jauregui. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Nos podría explicar? El objetivo de este encuentro es reunir a los jóvenes que tienen mayor liderazgo en nuestras propuestas de pastoral juvenil para que nos expresen sus inquietudes, sus proyectos y también tomar decisiones respecto a lo que ellos esperan de nuestras propuestas pastorales. El tema global es los sueños de los jóvenes y cómo ellos se pueden aplicar en la pastoral juvenil salesiana. ¿Cuántos jóvenes van a participar de este encuentro y de qué países son? Aproximadamente unos 300 jóvenes. Y bueno, son casi de todos los países en los cuales nosotros los salesianos estamos presentes en todos los continentes, ¿no? Unos 80 países más o menos. ¿Los participantes, padre, del encuentro responden a un determinado perfil o requisito? Sí, nos piden que participen aquellos jóvenes que tienen un mayor compromiso en el liderazgo, sea del movimiento juvenil salesiano o con alguna de las propuestas de la pastoral juvenil de la provincia. ¿Y qué actividades van a haber o se van a realizar en este encuentro? Bueno, principalmente los foros para poder escuchar, según las temáticas que va a proponer el Dicasterio de Pastoral Juvenil nuestro, las opiniones, ¿no? Los acuerdos que los mismos jóvenes van a tomar y además otras. La recepción de hoy de los jóvenes fue... Y que vamos a tener estos 2.500 jóvenes allá en Picarquín. Padre, ¿y qué frutos se espera o qué pasará ya luego de que termine este encuentro? Los frutos que se esperan es que a partir de lo que los jóvenes vayan tomando como decisiones respecto a las proyecciones de su propia vida,
respecto a las proyecciones que ellos quieren de la pastoral juvenil salesiana, estas se puedan luego aplicar en cada una de nuestras inspectorías. Muy bien, padre Uriel Jauregui Casas, gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. Gracias a usted. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.